¿Qué tal amigos? Les doy la bienvenida a nuestra primera lección de cómo ser un buen albañil. Para empezar a adentrarnos en este programa, vaya, de aprendizaje de cómo ser un buen albañil, un buen constructor, tenemos que saber primero la definición de albañilería. Y entendemos por albañilería que es el conjunto de actividades que se llevan a cabo en una obra para construir elementos, bien sean estructurales, no estructurales o arquitectónicos, que dan forma al proyecto concebido por un proyectista, ya sea arquitecto o ingeniero o constructor en general. La albañilería es el arte de construir el todo o parte de un edificio, colocando, enlazando y uniendo los materiales que se usa, de modo que formando un cuerpo unido se mantengan a sí mismos y puedan sostener el peso proporcionado que se les cargue. Los elementos construidos en la albañilería son los que sirven como base para luego pasar a la fase de acabados en la obra. Generalmente para su construcción se utilizan diversos materiales tales como la arena, el cemento, ladrillos, piedra, entre otros. Las labores de albañilería las desempeña personal calificado dentro de la construcción, al cual se le denomina albañil, que es el encargado de llevar a cabo las distintas actividades tomando en cuenta sus conocimientos y experiencia al ejecutar diferentes técnicas o actividades, desde la preparación de una mezcla como algo básico hasta la culminación de un buen acabado. Por lo tanto, la mano de obra puede ir desde el albañil propiamente, que es el personal calificado, hasta el simple obrero o aprendiz de albañilería. Pues la historia vaya de la albañilería nos dice que desde el principio de los tiempos el hombre siempre buscó la forma de cubrir sus necesidades básicas. En primera instancia, lo primordial era la búsqueda de comida, pero con el pasar de los tiempos se preocupó por resguardarse ante las inclementes condiciones ambientales como por periodos azotaban a su entorno, lluvias, fríos, calores, etc. Fue entonces cuando se hizo del vestido como prenda que le permitía cubrir sus incomodidades de forma más inmediata al cuerpo, pero el asunto no paró ahí. Además de las condiciones ambientales, se veía acechado por animales feroces y muchas veces encontraba cuevas donde ciertamente podría resguardarse, pero en las que no había la posibilidad de conseguir alimento cerca. En vista de esto, el hombre comenzó a construir chozas o cabañas utilizando su ingenio. Esto con la finalidad de que su casa estuviera más cerca de sus necesidades básicas. Y los materiales que ciertamente tenía a la mano en la naturaleza, pues fueron los materiales que comenzó a utilizar, ramas de los árboles, lianas, palos, etc. En principio sus ideas se bastaban en lo que lograban observar en la naturaleza, pero a medida que pasaron los años, todas sus ideas fueron combinando con la experiencia para así entonces lograr las primeras construcciones donde pudieran habitar. La albañilería, por así llamarla en aquel entonces, fue un oficio que surgió espontáneamente. Las construcciones fueron evolucionando con el paso del tiempo. Los pueblos mesopotámicos del cuarto milenio antes de Cristo erigieron grandes palacios como templos. Los primeros ladrillos, por ejemplo, algo distinto a lo que conocemos en día de hoy, fueron utilizados en Mesopotamia, en el antiguo Egipto. Por ende, a esta se les asocia el impulso hacia el nacimiento de la construcción y punto de inicio de la albañilería. Entonces, acuérdense que se podría decir que el oficio de la albañilería surgió en Mesopotamia y en el antiguo Egipto. Luego los egipcios pues ya vieron, ya saben, construyeron las pirámides. Después los griegos fueron perfeccionando las técnicas, lograron levantar templos construidos de piedra caliza, de mármol y con estilos y elegancia propia de los grandes arquitectos que existían en aquella actualidad, ¿no? Entonces poco a poco todas las culturas antiguas comenzaron a explotar este tema de la albañilería, de la construcción, porque pues ya empezaron a formar sus sociedades. Entonces requerían edificios públicos para desempeñar sus diferentes actividades, ya sea de administración, de compraventa, incluso de religiones o creencias. Pues así es como surgió la necesidad, porque así lo veo, que fue más necesidad que el querer simplemente tener ese tipo de oficios
en la antigüedad. Obviamente en el paso del tiempo pues va evolucionando en base a las necesidades que van surgiendo en temas sociales. ¿A qué me refiero? Pues a los materiales del lugar, a lo que hay en abundancia, pues ese material lo logran transformar para utilizarlo en la construcción. En el tema de los climas, que obviamente ese es un factor súper importante, ya sea que neve en el lugar pues de estas sociedades, donde haya mucho frío, donde haya mucha agua, donde sea seco, un desierto, donde sea playa, etcétera. Entonces, pues fue evolucionando el tema de la albañilería, de la construcción, para llegar al día de hoy como tal como lo conocemos. Entonces, en esta primera lección, para no hacer el video largo, pues quería darles algo de historia de cómo surgió la albañilería en general. Entonces, eso sería todo por hoy y vamos a pasar a la siguiente lección. En la siguiente lección, en el siguiente video, voy a hablar de los conocimientos básicos que tiene que tener un buen constructor.